A ver, pensemos un momento en el imperio más poderoso del mundo antiguo. Ahora imaginemos a ese imperio luchando y luchando durante casi 2 siglos para conquistar una sola península. Pues bien, esa es la épica y la verdad brutal historia de la conquista romana de Hispania. 200 años. No es una errata, no. 200. Esa es la increíble cantidad de tiempo que le costó a Roma, la superpotencia de la antigüedad, someter a los pueblos de la península ibérica. La pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Pues detrás de esa pregunta se esconde una historia tremenda, una historia de lucha encarnizada, de una resistencia absolutamente feroz y bueno, de personajes increíbles que definieron una de las conquistas más sangrientas de toda la historia de Roma. Para entender bien este lío de 2 siglos, lo podemos dividir en 4 fases clave. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. Todo esto no empezó como una invasión para conquistar Hispania, para nada. Empezó como un frente más en la guerra total de Roma contra su archienemigo, Cartago. Así que, cuando Roma desembarca en el 218 a.C., las tribus locales, en principio, no eran su problema. El objetivo era mucho más grande, mucho más estratégico: cortar de raíz el suministro de la maquinaria de guerra de Aníbal y de Cartago en plena Segunda Guerra Púnica. Y es que Hispania, claro, era clave. Tenía plata, tenía hombres, era la gasolinera del ejército cartaginés. Y al frente de esta operación estaba un tal Escipión. Sus legiones desembarcan en la costa y, bueno, hacen lo que mejor saben hacer los romanos: una mezcla de diplomacia y fuerza bruta. Someten algunas ciudades, se alían con otras y así, poco a poco, aseguran una cabeza de playa. El tablero de juego en Hispania, como quien dice, ya estaba preparado. Vale, una vez que echan a Cartago, Roma respira tranquila. Quizá demasiado. Se confían y deciden avanzar hacia el interior de la península. Pero claro, allí, lejos de la costa, la cosa cambiaba. Sus legiones, supuestamente invencibles, se toparon con un rival que no esperaban: los guerreros de la meseta. Y esto se convirtió en una pesadilla para Roma. Durante casi 50 años, cada intento de avanzar era respondido con una nueva y feroz rebelión. Y justo en el corazón de toda esa resistencia va a surgir una figura que se convertirá en leyenda: un simple pastor llamado Viriato. Y su historia, una historia increíble, empieza como tantas otras en esta guerra, con una traición romana de las que no se olvidan. Mirad, Viriato fue uno de los poquísimos supervivientes de una auténtica masacre. La historia es terrible. Roma promete un tratado de paz a miles de guerreros lusitanos. Les dicen que entreguen las armas, que todo irá bien. Y justo cuando están desarmados, los masacran a sangre fría. Esa fue la lección que Viriato se grabó a fuego, y nunca, nunca la olvidaría. Así que Viriato convirtió esa sed de venganza en una campaña militar sencillamente brillante. Era un maestro de la guerra de guerrillas, se conocía el terreno como la palma de su mano, atacaba por sorpresa y ¡zas!, desaparecía. Volvió locos a los generales romanos durante años, humillándolos una y otra vez y forjando su propia leyenda de líder imbatible. Como no podían con él en el campo de batalla, los romanos hicieron lo que se les daba también: recurrir a su arma más oscura, la traición. Sobornaron a los hombres de confianza del propio Viriato para que lo mataran mientras dormía. Y aquí viene lo mejor, o lo peor, según se mire. Cuando los asesinos fueron a por su recompensa, la respuesta del cónsul romano fue para la historia: Roma non paga traditori. Roma no paga a traidores. El mensaje era de un cinismo brutal. Para Roma, ganar sin honor siempre era mejor que arriesgarse a perder. Pero si los romanos pensaban que matando a Viriato se acababa el problema, estaban muy equivocados. Al contrario, su muerte inspiró a otros. Y el siguiente gran símbolo de esta resistencia a muerte sería una ciudad entera: Numancia. Lo que pasó allí, su desafío a Roma, nos llevaría a uno de los asedios más espantosos de toda la antigüedad. El general romano al mando, Escipión, les dio un ultimátum muy sencillo: o rendís la ciudad y las armas, o sois aniquilados, sin condiciones. La respuesta de los numantinos fue igual de clara: resistiremos hasta el final. Y con eso, la suerte estaba echada. Ya no había marcha atrás. El asedio fue total. Una muralla romana rodeó la ciudad, nadie podía entrar ni salir. Y claro, el hambre no tardó en aparecer, se convirtió en el peor enemigo. La desesperación llegó a tal punto que la gente empezó a hervir las pieles de los animales para poder chupar algo, cualquier cosa que los mantuviera con vida. Pero la pesadilla fue a más. Cuando ya no quedaron ni las pieles, la sombría realidad del asedio llegó a lo impensable: el canibalismo. Los vivos se vieron obligados a comer la carne de los muertos. Todo por aguantar un día más, por seguir luchando. Y cuando ya no quedaba nada, justo un día antes de la rendición final,
muchos numantinos tomaron la última y más terrible decisión de todas. Antes que ser esclavos de Roma, prefirieron la muerte. Se suicidaron en masa, en un último y desgarrador acto de desafío para negarle a Roma su victoria. Avanzamos en el tiempo. Ha pasado más de un siglo desde la caída de Numancia. El mundo ha cambiado. Roma ya no es una república, ahora es un imperio. Y su primer emperador, el mismísimo Augusto, decide que ya está bien, que es hora de terminar el trabajo de una vez por todas. El capítulo final de la conquista de Hispania estaba a punto de comenzar. Quedaban los últimos reductos, los más duros, atrincherados en las montañas del norte, los cántabros y los astures, en las que se conocieron como las guerras cántabras. Las legiones de Augusto, a veces con el emperador al frente, se emplearon a fondo, y tras una década de lucha brutal, finalmente aplastaron a los últimos pueblos libres. Era el sangriento punto y final a una guerra de 200 años. Y con esa victoria, por fin, se acabó. La península entera fue absorbida por el mundo romano. La provincia de Hispania, tal y como la conocemos, había nacido. Pero había nacido literalmente del fuego y de la sangre. La guerra, después de 2 siglos, había terminado. La conquista estaba completa, sí. Pero las historias perduran. La de Viriato, que luchó hasta el final por su libertad, y la de Numancia, que prefirió la muerte a la esclavitud. Son historias que nos obligan a pensar en el inmenso coste humano que supone construir un imperio, y nos dejan flotando una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿cuál es el verdadero precio de una conquista?